Creciendo en Fe con Dani. Dios le bendiga a mi hermanito, ¿cómo está? Un abrazo de osito, cariñosito a cada uno de ustedes. Bienvenidos a este changarrito que es con mucho amor y con mucho cariño para todos ustedes. En esta ocasión vamos a estar leyendo el Evangelio de San Juan, un evangelio muy bonito en el cual yo recomiendo siempre, ¿verdad?, a los principiantes, a los que van empezando a leer la palabra del Señor, pues que empiecen por el Evangelio de San Juan. Así que mi hermanito, le invito a que prenda el switch de la imaginación. Si usted se imagina, todo lo que usted lee le va a ayudar bastante para retener todo lo que lee. Así que imaginación, y vamos a leer el capítulo 1 de el Evangelio de San Juan. Y dice de la siguiente manera: el Verbo hecho carne. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y algo bien interesante, mi hermanito, es que dice: y el Verbo se hizo carne. Juan 1:14. Porque Juan no comienza hablando del nacimiento de Jesús en Belén, comienza hablando de la eternidad. Eternidad. Grábese eso. Dice: en el principio era el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Eso significa que Juan nos enseña que Jesús no comenzó a existir en el pesebre. Él ya existía desde la eternidad. Es Dios mismo que vino a vivir entre nosotros. La palabra habitó en Juan capítulo 1, versículo 14, literalmente tiene la idea de poner un tabernáculo o hacer una morada entre nosotros. Así como Dios, recuerda en Israel, ¿no? Estaba el tabernáculo. Ahora Dios habita entre nosotros en la persona de Jesucristo. Es algo bien hermoso, porque hace una comparación del Antiguo Testamento, ¿verdad?, en el tabernáculo hacia ahorita, ¿no? Es poner el tabernáculo, morada entre nosotros, ¿verdad? Es bien interesante, mi hermanito. Versículo 19. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron:
¿Por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El Cordero de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, sobre Cristo. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús, que andaba por ahí, dijo, He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscan? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Él les dijo, vengan y vean. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe y le dijo, Sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo de él, He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto, te digo, de aquí en adelante verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y algo bien interesante, mi hermanito, es que Juan, cuando Juan el Bautista llama a Jesús, dice, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, versículo 29. Para nosotros esa frase puede sonar muy normal, pero para un judío, ¿verdad?, del primer siglo era impactante. Durante siglos los israelitas sacrificaban corderos para recordar la Pascua y como símbolo de la expiación por el pecado. Pero esos sacrificios tenían que repetirse una y otra vez. Pero cuando Juan el Bautista ve a Jesús y lo llama el Cordero de Dios, y aparte que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Está diciendo que Jesús es el sacrificio perfecto que Dios mismo ha provisto para salvarnos, para salvar la humanidad. Así que no sé si se lo había preguntado o se había puesto a pensar, pero esto es algo bien interesante y gracias al Señor que dio su vida por nosotros. Ahora, mi hermanito, vamos al capítulo 2 del libro de San Juan y dice de la siguiente manera. Capítulo 2. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos.
Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, hagan todo lo que les diga. Y ahí estaban 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenen estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, saquen ahora y llévanlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre y sus hermanos, y sus discípulos, y estuvieron ahí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quiten de aquí esto, y no hagan de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal os muestras, ya que haces esto? Jesús respondió y les dijo, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y algo bien interesante, mi hermanito, un dato bien profundo de Juan capítulo 2 es cuando dice, ¿no? No hagan de la casa de mi padre casa de mercado. Pues el templo había sido diseñado para que pues las personas buscaran a Dios, para orar, para adorar, ¿no? Pero pues los judíos habían convertido ese lugar en negocios, ¿verdad? En conveniencia personal. Entonces Jesús entra y expulsa a los cambistas y vendedores. Antes de que Jesús transformara el templo, primero tuvo que limpiarlo. El Nuevo Testamento, ¿verdad?, enseña en 1 de Corintios capítulo 6, versículo 19, que somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, al Cristo entrar en nosotros, al Cristo estar en tu corazón, al recibir a Cristo, Él puede, si tú lo dejas, limpiarte por dentro, ¿no? Puede quitarte el orgullo, resentimiento, el pecado, falta de perdón, todo ese tipo de cosas en las cuales todos nosotros luchamos, ¿no? Jesús no limpia el templo porque lo odia, más bien Jesucristo nos limpia porque le importamos, ¿no? De la misma manera, ¿verdad? Cuando Dios nos corrige, nos disciplina, no es porque nos rechace, sino porque nos ama y desea que reflejemos mejor su gloria, ¿verdad? Es algo bien bonito para pensar, para reflexionar. Así que aquí quedó el Evangelio de San Juan, capítulo 1 y capítulo 2. Dios te bendiga, mi hermanito.